Voy a conectar este micro para los que están en YouTube. Ahí, perfecto. Esto por aquí. Buenos días. A ver, aquí me faltan luces aún. Bueno, hoy es martes, sabéis que llego de Radio Monogar. Habréis visto por ahí algún vídeo. Vale, ¿falta algo más? Está todo. Buenos días. Muy interesante todo lo que has dicho. ¿Me has escuchado, Rita, por la radio? Me alegro. A ver, pongo aquí el chat. El tema de los sueños, te ha encantado. A ver si consigo, me pasa en el programa de la tele de ayer. Estuvo muy interesante. Nos quedó hablar de un tema que está interesante también y que no pudimos hablar, pero sí estaba incluido entre las posibilidades, que son los sueños lúcidos. ¿Alguno ha experimentado alguna vez un sueño lúcido? Espera, que se me olvida acercar el micrófono. A ver ahora qué tal se escucha. A ver. ¿Se escucha bien ahora? ¿Sol? ¿Ahora bien? A ver, ahora me confirmas. A ver. Ahora mejor, ¿verdad? Vale, es que no había acercado el micro. Hay tantas cosas que tengo que hacer antes de empezar los directos. Hola Mar, buenos días. Si no se escucha bien, me avisáis. Hola Oni, buenos días. Hola Nathan, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha por aquí, por YouTube? He puesto el micro este para ver si conseguimos que se escuche un poquito mejor que con el audio del móvil. Buenos días desde Dominica. Bienvenida. Los sueños lúcidos son los sueños en los cuales tenemos el control de lo que pasa en el sueño, porque nos hemos dado cuenta de que estamos soñando. Eso es un sueño lúcido. Hay gente que los tiene y hay gente que no los tiene nunca. Por eso preguntaba si alguien ha tenido alguna vez un sueño lúcido. Ah, sí, Lourdes, eso fue cuando fui a la televisión hace poco. Aunque es cierto que hace unas semanas fui a la radio, que ese sí está subido entero en mi canal de YouTube, a la radio a hablar de los sueños. Y por esa misma razón, el periodista que me dijo de ir a la tele fue por esa razón, porque hice ese programa en la radio. Le gustó y dijo, quiero hablar de esto en la tele. Adelante, Danila. Yo tuve un sueño dentro de otro sueño. Como en la película ¿cómo se llama?
mm, Inception era, ¿no? La película de Leonardo DiCaprio y de Christopher Nolan. Yo llevo soñando 3 semanas con el mismo sueño, pero negativo, ¿o no? Con alta intensidad emocional. ¿Significa algo tener sueños lúcidos? ¿Está relacionado con algo psicológico? Sí, claro. Fíjate, Nathan, hay estudios que dicen que las personas que tienen sueños lúcidos tienen más activa la parte prefrontal. Al igual que las personas con TDAH tienen menos activa. No es que tengan más cantidad de algo, sino más actividad eléctrica en el área prefrontal, que es el área relacionada con la racionalidad, el pensar, el planificar, todo eso. Las personas con sueños lúcidos tienen un poquito más activa esa zona. Incluso se ha identificado más materia gris en esa área, que ahí sí hablaríamos de más cantidad de neuronas en ese caso. También lleva, bueno, a ver, hay varias personas con sueños. A ver, claro, porque precisamente un poco iba a hablar de esto a la televisión, porque mucha gente tiene dudas de qué significan los sueños. ¿Qué significan los sueños? La respuesta es nada, ¿ok? Los sueños no hay que interpretarlos. Los sueños no hay que analizarlos. Otra cosa es que soñemos con una preocupación que tenemos de día, nos está causando ansiedad y estrés, y el sueño repetitivo nos está diciendo soluciona tu problema de día. Esa es la idea. Nos dice, como una especie de termómetro emocional, que algo está pasando en forma de ansiedad, pero no hay que interpretarlos, porque la interpretación de los sueños, que es de Freud, no tiene ninguna validez científica. No se ha podido comprobar que tenga realmente nada que ver, ninguna interpretación objetiva y lo que uno está soñando. Claro, otra cosa es lo que nos gustaría que fuera. Claro, aquí siempre yo soy escritor de literatura, me encantaría que hubiera tanta magia y fantasía en la psicología. Pero una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que nos dice los datos que son las cosas, por ejemplo, los sueños. Y los sueños no significan en sí mismos nada. Es cierto que los déjà vu están relacionando con cambios bruscos de neurotransmisores. Bueno, digamos que es un fallo en el proceso de la memoria. La memoria no es unitaria, lo hemos explicado aquí varias veces. Son un proceso, son un conjunto de procesos. Es decir, la, el momento en el que ocurre algo, ese momento codificamos algo de forma parcial. Vivimos una situación, pero no todo entra en la memoria. No somos capaces de retenerlo todo, solo algunos datos. Y esos datos están sesgados, para empezar. Prestamos atención solo a unos datos y a otros no, con lo cual no entra todo. Y luego hay un proceso de almacenamiento a largo plazo en el cual se pierde información de nuevo. Otra vez una pérdida de datos, con lo cual ya empezamos muy mal. Y luego a la hora de recuperar un recuerdo de la memoria en el presente, otra vez procesamos datos de forma sesgada. Quizá acudan a nuestra mente más pensamientos coherentes con la emoción actual, más con el contexto en el que nos encontramos, etcétera. Con lo cual no es unitaria, no es absoluta la memoria, es muy complejo porque se pierde información y se reescribe, sobre todo se reescribe cada vez que recuperamos un recuerdo. Con lo cual puede haber fallos en cada uno de esos tres procesos, sí. Y uno de los problemas o de una de las manifestaciones de fallos en esos tres sistemas es el déjà vu, por ejemplo. Creemos que estamos viviendo algo porque hay un fallo en la recuperación de la memoria. ¿Sabes, Nathan? Menos mal, nos dice Rita, precisamente por eso, Rita lo decía, por eso hablaba de esto en la televisión. Porque una cosa es que los sueños los intentemos analizar, error, por cierto, y otra cosa todavía peor es juzgar los sueños y decir,
cómo he podido soñar esto? Esto está fatal, ¿cómo he podido hacer esto en el sueño? Error, de nuevo. Al igual que hemos hablado muchas veces de que los pensamientos automáticos no nos definen, son solo pensamientos. Lo mismo con los sueños. Son un proceso, una manifestación psicológica y biológica que no tiene una explicación. No que no tenga una explicación, que no tiene un análisis y una correlación objetiva de qué significa cada cosa. Una explicación sí tienen. Un sueño es básicamente una alucinación y nada más. Es lo mismo que pasa con una persona con un trastorno psicótico que está viendo cosas que no están, al igual que pasa con una persona cuando se acuesta y ve cosas que no están, porque su cerebro empieza a analizar o a moverse de la misma forma que cuando ve cosas. Hola, Lisette, buenos días. A ver, a ver. ¿Usted realiza el WIS 4? ¿El test de inteligencia? Claro. Mis sueños siempre tienen significados. Nos dice Sol. Un día soñé que mi jefa se cayó y se manchó en la bata, ahora último en la bata, ahora último enfermo. Mira, aquí estamos hablando incluso de predicciones, ¿no? ¿Cuánto quisiera no tenerlos? ¿Quieres decir que predices algo con los sueños, Sol? Me tienes loca con tu alianza. Pues imagínate mi mujer cada vez que me ve hacer esto con el anillo de casado. A ver, dime una predicción que hayas hecho mediante un sueño, por ejemplo. A ver qué pasa por aquí. Nos dice. eh, es que hay un montón de mensajes, cada uno de un lado. La ruptura de una relación. Es decir, has soñado con la ruptura de una relación y luego se ha producido. ¿Luego cuándo? ¿En cuánto tiempo de diferencia? Una semana. Claro, mira, vamos a intentar, ¿vale? Hacer un análisis racional de esto que está proponiendo Sol en un proceso que nos está explicando que yo voy a creer. Voy a creer que esto se ha producido tal cual. Ha soñado con la ruptura de una pareja que no es ella misma, ¿verdad? Es Sol Mar, ¿cuál es el nombre Mar? Soñó con una ruptura de una pareja, de otra pareja, y al cabo de una semana se produjo. Sin dudar en absoluto que esto sea así, Marcela, ok. Vamos a intentar hacer un análisis racional de esto, porque tiene una explicación. Por ejemplo, Mar, voy a hacerte preguntas, Marcela, y me vas a intentar ir definiendo estos matices para ver si es cierto o no que tienes poderes predictivos. Mm, por ejemplo, pregunta, ¿cuántas veces has soñado algo y no ha pasado? Sí, pero respóndeme a esa pregunta, por favor, Sol. Quiero llegar al entendimiento de esto que está pasando. ¿Cuántas veces has soñado con algo y no ha pasado? Pocos, es decir, todos los sueños o la mayoría de sueños
que sueñas se cumplen. ¿Cuántos son pocos? ¿Son 3? ¿Son 5? ¿Son 20? Por lo tanto, me podrías hacer una larga lista de sueños que has soñado y se han cumplido. En realidad, eso que te está pasando es fácil de demostrar científicamente. Tú misma podrías hacer eso. Podrías hacer un montón de predicciones y demostrar a la ciencia que tienes poderes porque puedes predecirlos y que se cumplan la mayoría, por ejemplo, un 80%. Si fuera menos del 50% o el 50%, pues no sería nada porque sería por el propio azar. En realidad no es difícil demostrar eso o refutar eso que te pasa. Lo que pasa con la mayoría de las veces que ocurren pensamientos de este estilo, de ideas, ejemplos de este estilo, es que alguien sueña con algo, se cumple, porque en algún momento algún sueño se va a cumplir, porque soñamos todos los días, y entonces empezamos a prestar atención de forma saliente con ese sueño, como si realmente hubiera predicho algo. Más bien es que han aparecido en el tiempo los dos elementos, el sueño y lo que pasó. Pero ¿y cuántas veces no pasa? Pasa muchas veces, todos los días. Todos los días soñamos cosas raras que no se cumplen, porque son a veces imposibles. Imposibles, ¿no? Por ejemplo, me dices otro ejemplo. Vi un maremoto en mi ciudad y luego hubo problemas políticos fuertes, pero no un maremoto. Te refieres que además existe el elemento deformado de aquello que sueñas, con lo cual hay una interpretación de que eso, que en tu sueño es un maremoto, luego va a ser, por ejemplo, pues otra cosa que no tiene que ver exactamente como un problema político. ¿Y cuál es la intensidad? Claro, aquí hay mucha carga de interpretación. En realidad lo que hay sobre todo es la creencia de que tienes algún poder predictivo y no te hago una crítica, ¿eh? Estoy intentando hacer un análisis racional de aquellos supuestos poderes que no tienen evidencia científica precisamente por esta misma razón. Porque a la hora de ponerlos a prueba, hay mucho en la explicación de la interpretación del que cree en esto. Si no sería, como digo, súper fácil demostrar científicamente que Sol, por ejemplo, tiene poderes. Pero no se ha demostrado jamás. Después de tantos siglos de ciencia, todavía a día de hoy no hay evidencia científica de la capacidad de predecir nada. Y como digo, sería tan fácil con alguien con poderes demostrarlo. No se ha demostrado porque no es real, lo siento. Existe la creencia, Sol, que has desarrollado de una manera muy coherente con aquello que te pasa. Son sesgos cognitivos, son formas de pensar que hace coherente todo lo que pasa, que sesgas la atención hacia aquello que sí pasa y olvidas, de nuevo un sesgo en la memoria, aquello que no pasa, incluso hasta el punto de considerar que son muy pocas veces las que sueñas en cosas que no pasan. Claro que son muchas veces. Yo he tenido sueños donde no me ha gustado, me he despertado, me he vuelto a dormir y lo he cambiado. Eso es un sueño lúcido, dulce. Doctor, ¿cómo se explica que alguien pueda ver cosas y contactar con gente? ¿Contactar con gente? ¿Qué te refieres? Que pueda haber cosas sí tiene sentido. Pero contactar con gente ¿en qué sentido? A ver, yo dejé de fumar cannabis, es decir, hace unas semanas. Y desde entonces tengo sueños lúcidos. No es por mmm, ningún significado, es mi cerebro recuperando la fase del sueño profundo. Interesante. No hay muchos estudios de los sueños lúcidos, pero es un campo interesante. Una vez me estaba quedando dormido y escuché voces conversando. Creo que se le llaman alucinaciones hipnagógicas, sí, así es. Hipnagógicas o hipnapómpicas en el caso de casi a punto de despertarte. Sí es.
muy interesante. Un día soñé que mi papá muerto me visitó y me o sea, te dijo un secreto, que tu tía estaba enferma y ella estaba enferma, pero un par de meses se infartó y murió. Sí, hay muchos testimonios de experiencias de este estilo. Como nos dice por aquí, por ejemplo, Mar. El problema es, claro, por ejemplo, como decía, Mar, ¿podrías demostrar esto que dices en realidad? Cógete el método científico, estudias cómo se hace, lo llevas a la práctica y demostrarías al mundo entero científicamente que eso que te pasa es real. Es que, como digo, es muy fácil de demostrar. Muy fácil de demostrar. Si tenemos una persona que tiene verdaderamente la capacidad de predecir, solo tenemos que medirlo. Ya está. No, la ciencia no está en contra de nada. La ciencia solo mide. Si es cierto, medirá y dirá, pues sí, tienes razón, tienes más capacidad, por lo menos más capacidad que el azar. No acertará siempre, quizá, pero más capacidad que el propio azar, de decir, pues esto va a pasar o no va a pasar. Es tan sencillo de demostrar cuando verdaderamente hay poderes, pero como digo, hasta día de hoy se han hecho muchos estudios y no se ha encontrado esa evidencia. Yo te propongo que lo intentes, porque de verdad sería una auténtica revolución. Pero me temo que, como pasa tantas veces, que se explique lo que te pasa por otras razones que sí sabemos que explican estas situaciones, como creencias, heurísticos, sesgos cognitivos como los de la atención y la memoria. Todo eso ya explicaría esto que está pasando. Y cuando dices interpretación de los sueños, esa palabra desmonta precisamente la realidad de lo que pasa. Cuando hay interpretación, cuando hay esa parte de intuición del que realmente lee las señales y los símbolos, claro, eso no va a ser objetivo porque siempre tienes una vía de escape. Eso no se puede medir. Siempre tienes la opción de decir, no, porque en realidad significaba. Claro, tenemos que poder predecir algo que se cumpla la predicción con una mayor probabilidad que el propio, como digo, azar. Si eso se puede hacer, habrás demostrado y habrás conseguido acallar tantas voces científicas que luchan en contra de las pseudociencias. Y como digo, la ciencia no está en contra de nada. La ciencia solo pretende medir los fenómenos. Así que intenta medirlo y será maravilloso para todos. Tengo pesadillas de meteoritos. ¿Algún consejo? Pues fíjate, existe la terapia de ensayo en imaginación, pana retro. Ensayo en imaginación es esa terapia en la que despiertos escribes un final diferente para ese meteorito, para esa pesadilla recurrente, en la cual, no sé, imagínate, o sea, con tu propia creatividad e imaginación, propone un final diferente en el cual el meteorito pues no pasa, no hace aquello que temes o lo que sea, escríbelo, ese final diferente, en el cual no sea tan grave al final, o que se solucione de forma positiva, y de escribirlo varias veces, vamos a conseguir, porque tienes que reescribirlo varias veces, y de escribirlo en varias ocasiones, en varios días, vas a conseguir que cuando sueñes con eso, acuda a tu mente esa nueva versión, esa versión final. ¿Vale? Esa es la idea. Y funciona muy bien, ¿eh? Hay evidencia de la mejoría de las pesadillas con esta terapia. ¿Qué diferencia hay entre sueños lúcidos y los que no lo son? El sueño lúcido es que te das cuenta de que estás soñando. Y puedes actuar, puedes controlar el sueño. Eso es un sueño lúcido. El que no lo es, ni lo controlas, más bien vas sobre el sueño, sin ser consciente ni de dónde vienes, ni controlar absolutamente nada. ¿Cómo atiendes? Por ejemplo, Cosmos nos dice, hablo en arameo y nunca lo estudié. Claro, pero aquí, por ejemplo, imaginaos, yo he escuchado muchos testimonios, pues de avistamientos de extraterrestres, de fenómenos imposibles, da igual, ¿no? Lo que sea. Como por ejemplo, en este caso, nos dice Cosmos que él habla arameo y no ha estudiado nunca. Siempre que se habla de estas cosas, se plantea desde el punto de vista de los testimonios. Jamás se habla desde la prueba. Se habla desde el testimonio siempre. Y precisamente Cosmos nos habla ahora de su testimonio.
si es verdad, si no es verdad, si es una pequeña interpretación, una pequeña exageración, cuánto habla de arameo, cuánto falla al escribir y a lo mejor escribe mal, cuánto quizá ha estudiado, no lo sabemos, solo tenemos un testimonio. Y esto es un problema, porque entonces ¿cómo medimos cuál es la veracidad de Cosmos? Y no hablamos solo de que sea mentira, hablamos de un montón de factores entre medias. El problema es ese. Y cuando se proponen cosas de tipo de reencarnaciones de niños que han ido a tal sitio y han reconocido no sé qué ciudad con tal cosa, pero ¿cómo sabemos que a ese niño nadie le ha dicho nada? No podemos medirlo, no podemos controlar las variables, que es lo que hace la ciencia. Ese es el tema. Los testimonios no son prueba de nada. Los hechos y los datos son prueba de algo. Pero doctor, y cuando los medium predicen, incluso contactan y te dicen lo que dice tu familiar, Maru, los medium no predicen ni contactan si dicen lo que dice tu familiar. Sabemos perfectamente los mecanismos psicológicos que utilizan los mediums no para contactar ni para predecir nada, sino para hacerte creer a ti que contactan y que predicen algo relacionado con tu familiar. Y es muy interesante entender cómo funciona todo esto. Yo lo llevo estudiando muchos años. Hay técnicas para eso. ¿Quién va a un medium? Él va para empezar a un medium alguien que cree, que está abierto a eso. Para empezar ya tiene una cierta predisposición a la sugestión del arte del medium. Hay herramientas. Está el efecto Barnum, está la lectura en caliente, la lectura en frío, que te hace deducir de forma muy eficaz muchos datos que vas a presentar de forma sorpresiva al cliente del medium. El problema es que todo eso es un truco de magia. Cuanto más sorprendente sea el truco de magia, pues más carne hay en el asador. Pero asumes una verdad que no es así. ¿De qué habláis, Maribel? Pues ahí vamos, hablando un poquito de todo. Hola, Mirari. ¿Por qué? Ignorantes, ¿por qué dices ignorantes? Bueno, yo ignoro muchísimas cosas, ¿eh? Y lo que pasa es que yo me he formado mucho pues, en mi campo, pero yo desconozco muchísimas cosas. No sé nada de física cuántica, por ejemplo, y por eso no hablo de física cuántica. Hablo de lo que conozco. Los científicos también interpretan. Solo se asume que esa es la verdad y nadie tiene la verdad. No, no es así. Los científicos no asumen que tienen la verdad. Los científicos cogen un trozo de realidad, lo acotan, lo miden, ¿vale? Con un estudio científico. Dentro de un estudio científico existe el apartado siempre, en todos los estudios científicos, de los resultados. Siempre existe este apartado. ¿Los resultados qué son? Los datos numéricos, los números que se han podido medir de ese estudio, los análisis estadísticos, todo lo que se ha podido hacer en cuanto a medición matemática de aquello que se pretende medir. Pero después de esa medición aparece otro apartado que es la conclusión y la discusión. En ese apartado, sobre todo de la discusión, a veces van juntos, a veces van separados, pero en ese apartado, el científico lo que va a decir es, estos son los datos, en los resultados están las conclusiones, están las conclusiones numéricas. Ahora yo voy a proponer una posible explicación, una teoría, que intente explicar por qué han salido estos datos variando las variables que yo he variado. Y eso, como dice Cosmos, no como dice, ¿quién lo decía? Perdón. Como lo dice Isabela, eso es una interpretación. Efectivamente, tiene una carga de inducción. Pero con eso, con esa teoría que ha montado el científico, basándose en su propia conclusión, en su propio dato, más los datos anteriores de otros investigadores, con eso vamos a trabajar. Y con eso, por ejemplo, pues conseguimos que los coches vayan más deprisa, que los aviones vuelen, que el asfalto dure más tiempo, todo eso. Esa es la idea, que con los datos estos recogidos conseguimos que avance la ciencia.
No se trata de verdades absolutas. La ciencia no asume verdades absolutas. Asume verdades provisionales, mientras no se demuestre lo contrario de aquello que estaba midiendo, como digo. No sé si ves la diferencia, pero es importante. No toda la verdad es palpable, evidentemente. Ya si me hablas de, de cuestiones, no sé, dime a qué te refieres, porque entiendo que estás hablando de cosas, eh, pues, espirituales quizá, fantasmas, mediums. Sí, no, además lo entiendo, ¿eh? Entiendo perfectamente que se crea en esto. Lo que pasa es que el argumento, es decir, dado que los científicos interpretan los datos, por lo tanto lo otro también vale. Claro, no, el argumento no es válido, en realidad. Porque los científicos hacen inferencias, no interpretaciones en vacío, sino inferencias en base a los datos objetivos que se han encontrado en los resultados de los estudios. Hoy no estoy entendiendo nada. Sí, pues a veces pasa, Cristina, hay de todo. Días más interesantes para unos y días más interesantes para otros. Hay de todo. En cualquier caso, siempre estamos hablando de psicología, como veis, porque estamos hablando de la forma de percibir el mundo, las creencias que subyacen a la conducta de la gente, a, por ejemplo, la conducta de ir a un medium. Si uno va a un medium, tiene creencias subyacentes que le acompañan hacia eso. Si no, no iría a un medium. Evidentemente, ¿no? En realidad estamos hablando de psicología. Psicología es otra cosa. A ver, dime, Cosmos, porque la psicología es lo que es. Y otra cosa es lo que tú crees que es la psicología. Dime qué es la psicología para ti. Si quieres te digo yo qué es la psicología independientemente de las creencias de cada uno. Pero puedes decirme qué es para ti la psicología. Una pregunta, los miedos pueden ser... Estoy fatal. Gracias, Lisette. O están muy desesperados, dice por aquí Mar. Gracias, Sagitario. Los miedos pueden ser los causantes de dolores físicos. Bueno, los miedos. La intensidad emocional, por ejemplo, hemos hablado muchas veces de que genera alteraciones en el cuerpo, sobre todo a largo plazo. Y hemos hablado incluso que la fibromialgia también tiene correlación con problemas psicológicos, con alta intensidad emocional. Digamos que correlación en el sentido de que no causa una cosa a la otra, pero está relacionado. Sobre todo si son miedos a largo plazo. Bueno, vamos a ver la definición de Cosmos de qué es la psicología. Psicología es darle a una persona herramientas para supuestos trastornos o duelos y demás. Es decir, que no existen los trastornos. Es una creencia los trastornos. La fibromialgia tiene cura. Cura lo que es cura, que yo sepa, no. Lo que tiene es tratamiento. Y como decía antes, mejora mucho el, el trabajar, por ejemplo, pues aspectos como el psicológico. El que no tenga una alta intensidad emocional va a reducir quizá los achaques, que uno se sienta, que sienta menos dolores también, porque como digo, correlaciona, no es que cause jamás, ¿eh? No lo sé, porque la fibromialgia no es de la psicología, es de la medicina, y no conozco ni el diagnóstico, sí que tiene alguna relación con la psicología en cuanto al tratamiento, pero no es algo que venga de la psicología, sino de la medicina. O de la, como decían por aquí, el reumatólogo, creo que me decía el otro día Mar.
Bueno, en cualquier caso, de la medicina. Pues no, Cosmos, eso no es la psicología. La psicología es la ciencia de la conducta. Y todo en el ser humano es conducta. Hasta ir al medium es una conducta. El psicólogo es experto en eso, en la conducta de los seres humanos y qué elementos subyacen a esa conducta, que son elementos cognitivos. La atención, la memoria, la percepción, el pensamiento, la motivación, la emoción. Todo eso está detrás de la conducta. El aprendizaje, todo eso. Eso es la psicología. Otra cosa es que después haya tratamientos específicos para los problemas. Pero eso es el tratamiento. La psicología es la ciencia. Bueno, si el reumatólogo, ¿no, Mar? ¿Tú conoces alguna? Nos pregunta Gatitos, TikTok, si hay alguna prueba que ayude a diagnosticar la fibromialgia. No sé si conocéis Mar o Maite, por ejemplo, si conocéis alguna prueba. ¿Cómo se explica lo paranormal que viven algunas personas? Hay muchas explicaciones. Muchas explicaciones. Dime una y te lo intentaré deducir. Es por descarte, ¿no, Cristina? Vale. Los 18 puntos de dolor. Anda, ¿es una prueba? Hay 18 puntos gatillo en el cuerpo. Ah, mira, también nos dice Maite. Tengo más de una semana que me suscribí aquí y todo me ha gustado saber. Gracias. Todo muy bien explicado. Interesante. Ah, espera. ¿Ahora se escucha? Porque estaba poniéndome este... A ver, si es que se ha quedado sin batería. A ver. Vale. ¿Ahora qué tal? ¿Se escucha ahora? Vale. Ahora sí, es que sí, se ha quedado sin batería. Tengo dos de estos. Si se queda sin batería este, pues lo decís y le quito el micro, que se escucha también con el móvil, pero así entiendo que se escucha mejor. Alguna vez se ha dicho, ¿no?, que se escucha mal el móvil. A ver. ¿Y la psicología podría ser medicina psicosomática, quizás? Medicina psicosomática. ¿Qué va? La psicología y la medicina van por caminos completamente diferentes, incluso a nivel, digamos, filosófico. La psicología no es biologicista. La psicología mide la conducta, como decía antes. La medicina no. La medicina no se centra en la conducta. La medicina se centra en el organismo, en lo que está dentro del organismo y cómo funcionan los órganos, tanto en conjunto como por separado, ¿vale? Pobres seres, wow. En serio, pobres seres. ¿Te consideras un ser superior en cuanto a entendimiento del mundo y nosotros somos una especie de seres limitados? Como ves, este tipo de creencias que tú has desarrollado te llevan a decir este tipo de comportamientos. Es un desprecio hacia los demás que no opinan como tú. No pasa nada porque lo entiendo perfectamente. ¿Qué significa sueño? Wow, hola Evelyn. Creo que no te había visto. Bueno, he visto un mensaje por ahí, pero no me ha dado tiempo a leerlo. A ver si puedo volver. ¿Qué significa sueño normal y sueño profundo? Duermo 8 horas y sueño profundo solo 2 horas.
Sueño profundo sería, si analizamos el sueño en las diferentes fases en las que opera, pues son diferentes fases, hasta 4, y la cuarta fase es la previa a eso que llamamos sueño REM, en el que el cerebro está tan activo casi como cuando está de día. Bueno, la fase 4 del sueño, antes de la fase REM, es la considerada sueño profundo, y está bien que sean 2 horas en realidad. En esa fase es la que en realidad descansa el cuerpo, verdaderamente es donde descansa el cuerpo, porque en la otra fase, en la fase REM, ya no se trata de descansar el cuerpo. La fase REM es en la que trabaja el cerebro, sobre todo en consolidar aquello que ha aprendido de alguna manera o ha vivido durante el día. Es mucho más de filtrado emocional, de gestión emocional, de el reanálisis de todo el día, ¿vale? Tanto de consolidación como de gestión de las emociones del día, ¿vale? De esa especie de reinicio, de reset, pero consolidando en la memoria aquello que hemos vivido. Eso es la fase REM. Pero la fase 4 del sueño, después de la primera y segunda, que son muy superficiales, que nos podemos despertar con cierta frecuencia por un sonido externo, en la fase 4 no nos despertamos por un sonido externo, estamos muy desconectados. Ahí descansa muchísimo el cuerpo. Es la que verdaderamente es reparadora para el día siguiente. ¿Vale? La fase REM, como digo, es más de cuestión emocional, aquello que necesitamos durante la noche para volver a estar bien y frescos por al día siguiente. Mi fase 4 se me ha perdido. Entonces es normal tener solo 2 horas de sueño profundo. Ten en cuenta que toda la fase entera son alrededor de unas 4 horas, toda la fase entera. Fase uno, fase 2, fase 3, 4 y luego el sueño REM. Después a partir más o menos 4 y media, 5 horas, empieza la segunda fase otra vez. Con lo cual solo ha habido un momento, un rato solo de fase 4, solo un rato. Y luego otra vez el circuito empieza a empezar. Vuelve a empezar, me refiero. Con lo cual empezamos otra vez fase uno, fase 2, otra vez llegamos a la fase 4. Al cabo de, ponle 6 horas, 7 horas, volvemos otra vez durante un pequeño espacio de tiempo, fase REM otra vez y volvemos a despertar. Ya es cuando despertamos alrededor de las 8 horas o por ahí. Más o menos unos 2 ciclos a la noche. Así que en realidad tiene sentido que solo duermas 2 horas en fase de sueño profundo, porque también las otras son necesarias. Las otras fases también son necesarias. Dormir de noche es lo más restaurador. Claro, mejor desde luego que dormir de día. De día pasan cosas extrañas a la hora de dormir. No hay una buena sensación. A ver. ¿A qué se debe, te refieres, hippie, a las fases del sueño? Buenas, buenos días. Se ha demostrado que hemos vivido en otras épocas y por eso la explicación de algunos sueños no, en absoluto. La interpretación de los sueños no tiene evidencia científica. Solo son sueños. Pensáis en cosas a veces raras, que son los pensamientos que tantas veces hemos mencionado, pensamientos automáticos, y no significan nada. No nos definen y lo mismo pasa con los sueños. El sueño recurrente, a ver, ¿a qué se debe el sueño recurrente te refieres? El sueño recurrente suele ser porque algo durante el día te preocupa. Es una especie, como decía antes, de termómetro emocional. Si sueñas frecuentemente con algo, es porque probablemente estés teniendo estrés, ansiedad durante el día. En lo que ha estudiado, está Lisette defendiéndome.
que se ha comprobado, él no se cierra, le gusta escuchar y analizar. Efectivamente, Lisette. Yo sé que tú me entiendes. Y no hace falta que todo el mundo me entienda. Pero yo sé que tú, si has conectado y me entiendes, entiendes cuál es mi postura a ese respecto. ¿Tú crees que es buena idea tomar un trabajo de noche? Pues estoy pensando en tomar, a ver, buena idea. Eh, no es que sea buena idea o mala idea, si es lo que necesitas, porque el trabajo es así y no tienes otra opción. Ahora bien, si hablas de repercusiones cerebrales a largo plazo de trabajar de noche, bueno, tenemos algún dato, pero eso no habla nunca de causas de ninguna enfermedad ni de ninguna patología. El tema es que si sabemos, por ejemplo, que los cambios de turno, el dormir poco, el trabajar de noche, sobre todo mucho más el dormir poco que el trabajar de noche. Pero lo que dicen, por ejemplo, es que hay una correlación, y correlación no es lo mismo que causa, con la generación de beta amiloide, de ovillos neurofibrilares en las zonas temporales del cerebro, que es aquello que está luego asociado con trastornos neurodegenerativos, tipo demencias, Alzheimer. Cuanto más rotura del sueño normal haya, más parece que se genera esta falla en el beta amiloide, la generación de como nudos en toda esta zona, ¿vale? Si se va generando de más, no se recicla, ¿vale? Todo eso está asociado a esos procesos. No se trata de evitar jamás la noche, no se trata de que esto vaya a causar, porque luego hay otras cuestiones que también lo causan. El otro día me preguntaba por aquí Alberto, si no me equivoco, que se llamaba, qué causaba, por ejemplo, los golpes del boxeo. También es un motivo, por ejemplo, ay, se me acaba de caer el anillo, por cierto. Es uno de los motivos, por ejemplo, también de la generación de este tipo de ovillos neurofibrilares. Los golpes del boxeo constantes, ¿vale? Así que esto no, pero no tomarlo como una causa, ¿eh? Es otro factor más. Ojalá tuviese un trabajo, aunque sea de noche, efectivamente, por eso digo que no se trata de estar en contra de trabajar de noche, si no tienes más remedio, si es lo que incluso te viene bien para estar por el día en casa, no es que eso vaya a causar mayor problema, y más bien está asociado a no dormir, lo que decía, aunque también sea asociado a los turnos nocturnos, etcétera. Pero si tú tienes un turno de noche y lo llevas bien y duermes bien por el día, en realidad no va a presentarse ningún problema. Y en el caso de presentarse algún tipo de problema va a ser a muy largo plazo, ¿vale? Doctor, ¿y cómo se corrige el vivir en estado de alerta? Sufro por ello, vamos, que sufres ansiedad, básicamente. ¿Verdad, Maru? La ansiedad, hemos hablado muchas veces, o podemos definir otra vez qué es lo que lo causa, cómo trabajar con la ansiedad. La ansiedad se produce sobre todo por pensamientos catastróficos de un futuro que no es ni siquiera probable. ¿Podrías explicar la ansiedad sin MITI? ¿Qué es MITI? ¿Qué causa la ansiedad? ¿Cuál es la causa, el desencadenante de la ansiedad? Un pensamiento. El pensamiento de que algo va a ocurrir a un futuro, como digo, completamente improbable. Solo eso, nada más. Un pensamiento. ¿Y si? ¿Y si mañana? ¿Y si resulta que? ¿Y si? Todo eso que podemos
traducir en preocupaciones. Solo un pensamiento. Es la sensación, muchas veces, por no decir la mayoría, errónea, sobre todo errónea, de que la situación que vivimos es amenazante. Y eso es lo que tenemos que cambiar, el pensamiento. Cuando a ti te venga Maru y tienes que aprender a identificarlos, el pensamiento de ¿y si resulta que mañana? ¿Y si resulta que pasado mañana? ¿Y si tienes que atacar esos pensamientos con racionalidad, generando pensamientos alternativos más realistas? Son técnicas específicas, cognitivo-conductuales, para generar una diferencia, porque el problema con este tipo de pensamientos automáticos, que nadie los quiere, muy negativos, muy catastróficos, es que les estás prestando una atención que no se merecen. Te los crees. Los pensamientos que te generan ansiedad, te los crees. Pero son solo pensamientos. Los ISIS, los y si mañana, y si mi hijo no sé qué, y si resulta que mañana tengo un accidente, y si todo eso son solo pensamientos, no son hechos. Lo decía antes con, por ejemplo, un sueño. Pasa exactamente lo mismo. Alguien sueña con algo inmoral, con algo que no le gusta, y dice, ¿cómo he podido soñar esto? Lo mismo con los pensamientos a veces, nos generan mucho malestar. Son solo pensamientos. No haber aprendido a desprenderse o a no identificarse con pensamientos es el origen de, en un futuro, tener problemas psicológicos. Y por eso muchas veces he dicho que estaría súper bien que esto se enseñase desde el principio con los niños pequeños. Qué bien explicado. Gracias, Rita. 20 años de ansiedad te agarra en cualquier momento, puedes estar en cualquier lugar. Exactamente, Cosmos. Porque mucha gente, de forma errónea, considera que la ansiedad es por un trauma infantil, porque tuvo algún problema en la infancia. No necesariamente. Tú puedes tener 40 años y de pronto tienes casi un accidente en la autovía con tu coche, porque resulta que un camión casi se te mete en tu carril y está a punto de golpearte, y empiezas a decir, madre mía, casi me da, casi me llevo un accidente y si me llego a matar y entonces mis hijos qué hubieran hecho con... Y empezamos a desarrollar pensamientos de que la autovía es un lugar peligroso, mucho más de lo que en realidad es. La autovía es lo que es, pero que tú hayas tenido casi un accidente no aumenta la peligrosidad de la carretera. Es lo mismo de antes. Pero luego tú estás en casa y dices, tengo que ir hacia no sé dónde con el coche. Y piensas, no voy a ir, no vaya a ser que tenga un accidente. No ha aumentado la probabilidad de que tengas un accidente porque hayas tenido casi un accidente el día anterior. Eso es ansiedad. El pensamiento catastrófico de que ¿y si ahora salgo y tengo un accidente porque la carretera es muy peligrosa? Y sí, eso es el problema. Es el pensamiento que te invade porque ha pasado en un momento puntual algo que te ha generado una activación fisiológica que es toda la respuesta de la cardiovascular, la respuesta de la agitación, de la respiración, la tensión muscular, todo eso se ha producido en el momento en el que casi tienes algo y luego empiezan los pensamientos a darle vueltas y vueltas y a generar verdaderamente el problema. Pero ¿y si tuviéramos, en vez de eso, a través de la gestión emocional, tuviéramos casi un accidente en la autovía? Generamos el miedo, porque en ese momento que estamos en la autovía no hay ansiedad, es miedo a tener un accidente, un miedo completamente natural. Pero ¿y si en ese momento controlamos el coche, al final no ha pasado nada y pensamos, ya está, no ha pasado nada, fuera el problema? No ha habido ningún problema. Volvemos al estado natural, 20 segundos después de esa experiencia. Y cortamos el problema. No generamos luego pensamientos de madre mía, si llego a pasar, si llego a tener accidente, hubiera muerto, que hubiera sido de mi mujer, que hubiera sido de... Cortamos ahí y decimos, ya está, se ha pasado, mañana otra vez a la autovía. Claro, porque luego está esa otra parte de la conducta. ¿Qué vas a hacer con tu conducta después? ¿Vas a empezar a través de esa experiencia a evitar la carretera porque te genera ansiedad? Ahí está luego el cierre de ese circuito, a nivel de pensamientos, a nivel de respuesta
fisiológica, pero lo que luego verdaderamente cierra el círculo es la conducta de evitación. Luego evito la autovía porque me da miedo por si tengo un accidente que probablemente no voy a tener. ¿Habéis entendido la ansiedad cómo funciona? A TikTok no se evitan esos pensamientos, se contradicen, se dicen, a ver, ¿cuánta gente tiene accidentes en la autovía? Hablando de este ejemplo. Si tú estás en casa y dices, tengo que salir a tal otra ciudad y tengo que tomar la autovía, y piensas, ya, pero ¿y si tengo un accidente? Y tú piensas, pero vamos a ver, si tengo 37 años, tengo yo ahora, y en 37 años, desde los 18 años que llevo, que tengo el carnet, no he tenido jamás un accidente, ¿qué probabilidad hay de que hoy coja el coche precisamente y tenga un accidente? Y a la vez, ¿qué probabilidad hay? Si accidentes en España hay un 1% al año de coches que salen a la carretera, ¿qué probabilidad hay de nuevo de que yo tenga un accidente precisamente hoy? Muy baja. Eso es darle racionalidad a un pensamiento irracional. Eso le llamamos reestructuración cognitiva. Y eso se hace en el momento de despertar la ansiedad que nos genera automáticamente la activación fisiológica, la sensación que tenemos tan negativa a nivel físico, con tal de quitarle esa ansiedad. Pero sobre todo, como decía antes, lo que cierra el círculo es el no salir a la autovía ese mismo día. ¿Vale? Ese es el grandísimo problema. Tú puedes combatir los pensamientos, puedes ayudarte de eso, pero como caigas en la evitación de la conducta, como digas ya no voy a salir, ahí tendrás un grandísimo problema. Es casi como una fobia, sí, pero Mar, no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque la fobia no está ocurriendo en casa. Tú estás en casa y temes salir por si acaso tengo un accidente, y hablando de este ejemplo, por seguir un poco el hilo, no estás teniendo una fobia. Otra cosa es que tú vayas con el coche, no sepas que vas a salir a la autovía, y vas con alguien y te dice, sí, sal por aquí. Sales a la autovía y en el momento en el que entras a la autovía, te da una ansiedad, casi un ataque de ansiedad, por haber visto la autovía, el camino de entrada a la autovía, y entonces recibes toda esa intensidad en forma de ansiedad. Eso es una fobia. Es ante el estímulo concreto. En este caso, la autovía. Pero estando en casa, la evitación de ir o no ir a la autovía por la razón de la ansiedad, por el miedo, la predicción, por el easy, eso es ansiedad. No sería fobia. ¿Vale? La fobia es ante el estímulo concreto, ¿vale? Ya sea ante pues, el miedo a un bicho y lo ves, cuando lo ves te pones, te alteras, eso, un ataque de ansiedad al verlo. Pero si no lo ves, bien, lo llevas bien. Esa es la diferencia con la fobia. No hay pruebas de IQ en autismo, pero sí se puede aplicar pruebas no verbales como Raven o Tony 2, que bueno, así es. No recuerdo exactamente las pruebas para la inteligencia, pero sí que hay pruebas adaptadas, claro. Adaptadas como, ¿cómo se llama la de los cubos? Los que son tantos, no recuerdo ahora. Bueno, vamos a ir desconectando, son menos cuarto ya, hemos empezado a menos cuarto. Doctor, cuántas cosas chéveres estoy aprendiendo, gracias. Pues gracias a ti, Cora, por estar por aquí. Y siempre hablamos de psicología. Psicología científica. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya escuchado hoy un poco mejor por aquí por YouTube, porque hay veces que alguien entra y dice que el audio no se escucha bien. Bueno, a ver si con este micro extra se escucha mejor. Ah, por cierto, Mar, Mirari, Maite, Lisette también. Mañana, para el directo de suscriptores, Maribel también, para el directo, sí, lo de la radio lo subo después. Por cierto, mañana, que lo solemos hacer a las 11, voy a tener que cambiarlo a las 12, ¿vale? Porque tengo a un paciente a las 11, no es posible meterlo en otra hora. ¿Qué os parece a las 12? Os pasaré por privado
a cada una el mensaje para que no se pase. Pero es que me es imposible a las 11. Haré el directo, luego tendré el paciente y luego el otro directo. ¿Vale? ¿Sí? Perfecto. No sé si está Maite por aquí. Lisette, creo que sí. Mañana vale, perfecto. Es que si no, no me cuadra la mañana. No me cuadra. Sí, Cristina, estás, Cristina, lo he mirado, por cierto. Sí que estás como suscriptora, así que te podrás meter, si no me equivoco. ¿Vale? Ah, vale, Lisette. Perfecto. Bueno, voy a ir desconectando que tengo ahora un paciente. ¿Vale? Adiós, adiós. Adiós, chao, chao. Adiós por aquí, por YouTube. Muchas gracias por estar por aquí. Adiós. Igualmente, Lisette. Espera un café. El café, café. Llevo ya tres, Cristina. Tres cafés. Llevo ya tres. Gracias. Míralo rubio, porque no puedo ayudarte. El anillo, que no se me olvide. Hay veces que se me cae. Normalmente no, pero hay veces que se me cae. Bueno, adiós, adiós. Hasta mañana.